Y saludamos ya a Ana Jesús Olaya, que está preparada, como siempre, aquí en nuestro plató para hablar de un autor hoy que se llama Anton Chejov. Algo así es, ¿no? Eso es. Luego tú me corriges con la pronunciación, que tú los conoces a todos y yo la mitad. Pero bueno, vamos a hablar de él. ¿Quién es este hombre? Pues es un señor que hace ya un siglo que murió, pero está de plena actualidad, porque en el Teatro La Latina de Madrid están representando una obra con textos humorísticos de él, de Chejov, y autores de primera talla a nivel nacional: Fernando Tejero, Malena Alterio, su hermano Ernesto y Adriana Ozores. Están representando la obra Chus, basada en textos humorísticos de Chejov. ¡Qué maravilla! Bueno, esta obra hay que ir a verlo, ¿eh? Sí, ¿sabemos hasta cuándo está? Sé que está desde el 15 de mayo, o sea que debe de estar ¿Acabará todavía... la temporada como mínimo hasta el verano? Supongo que sí. Seguro que sí, perdón, Seguro hasta el que sí. verano Nada. seguro que sí. Bueno, la saliva se me ha puesto ahí. Vamos a comentar algunas características, si te parece, de este autor. Muy bien, pues es un autor ruso que nació en 1860 y murió en 1904 de tuberculosis. Como también le pasó a Kafka, que también lo vimos aquí en una ocasión. Una época en la que mucha gente moría por esto, ¿no? Mucha gente, una muerte prematura, desde luego, solo con 44 años. Y es el padre del cuento moderno. Los grandes cuentistas del siglo XX consideran a Chejov como un maestro. Desde luego es que innovó la tradición, porque pasó de un narrador omnisciente que todo lo sabe, que todo lo ve, es como un dios que juzga que los personajes, los sentimientos, todo. Y él pasó a un monólogo interior. El personaje habla, tiene sentimientos, tiene sus propios razonamientos, no los juzga, que en una época donde la finalidad era moral, pedagógica, de decir quien va por este camino y se equivoca, pues yerra y tiene un mal fin. Y, por ejemplo, de esta misma época es Tolstoy. Y en Ana Karenina es una mujer adúltera y desde luego el autor la castiga porque no le da al marido el divorcio. Ella se va a vivir con el amante y el amante, los círculos de la aristocracia le permiten que él pueda asistir a donde frecuentaba siempre y cuando no aparezca con ella en público. En cambio, ella no puede volver a la vida pública para nada y acaba suicidándose. Es un fin, o sea, la moralidad es patente de la época, ¿no? de la época. En cambio, Chejov dijo que, vamos a ver, que sus personajes, él no los puede censurar por un acto de amor, que él no los juzga. Entonces innovó y muchos autores que han venido detrás, ya te digo, han dicho vaya maestro hemos tenido aquí, ¿no? Sí, además no se debe, ya lo dicen también muchas filosofías de este momento, ¿no? No se debe juzgar a nadie por nada, porque tú serás juzgado y a lo mejor no te gusta. Entonces es mejor no juzgar, porque cada comportamiento de cada persona a veces actúa como actúa por motivos concretos y eso a nadie le importa, ¿no? Lo importante es no dañar a nadie. Eso sí, por supuesto, claro, entonces, sin traspasar la línea, ¿no? Lógicamente, claro, o sea, no claro. juzgues aquello que es normal y que se hace en la vida, desde luego, siempre y cuando no se haga daño a la persona que tienes enfrente, ¿no? Claro eso que está sí. claro. Sí. Bueno, entonces tengo aquí un cuento que es de tipo humorístico. En los primeros años escribió textos humorísticos porque la familia tenía problemas económicos y él los vendía y los publicó bajo seudónimos. Estuvo 2-3 años publicando de este características cuentos. Y tengo uno que es bastante gracioso, si queréis. Vamos allá, sí. Mirad, se titula En la administración de correos. La joven esposa del viejo administrador de correos, Jatopierzov, acababa de ser inhumada. Después del entierro fuimos, según la antigua costumbre, a celebrar el banquete funerario. Al servirse los buñuelos, el anciano viudo rompió a llorar y dijo: «Estos buñuelos son tan hermosos y rollizos como ella». Todos los comensales estuvieron de acuerdo con esta observación. En realidad era una mujer que valía la pena. Sí, cuantos la veían quedaban admirados, accedió el administrador. Pero yo, amigos míos, no lo quería por su hermosura, ni tampoco por su bondad. Ambas cualidades corresponden a la naturaleza femenina y son harto frecuentes en este mundo. Yo la quería por otro rasgo de su carácter. La quería, Dios la tenga en su gloria, porque ella, con su carácter vivo y retozón, me guardaba fidelidad. Sí, señores, érame fiel, a pesar de que ella tenía 20 años y yo 60. Sí, señores, érame fiel, a mí, el viejo. El diácono, que figuraba entre los convidados, hizo un gesto de incredulidad. ¿No lo cree usted?, le preguntó el jefe de correos. No es que no lo crea, pero las esposas jóvenes son ahora demasiado... ¿Entended? De modo que usted se muestra incrédulo. Ea, le voy a probar la certeza de mi aserto.
Ella mantenía su fidelidad por medio de ciertas artes estratégicas o de fortificación, si se puede expresar así, que yo ponía en práctica. Gracias a mi sagacidad y a mi astucia, mi mujer no me podía ser infiel en alguna manera. Yo desplegaba mi astucia para vigilar la castidad de mi lecho matrimonial. Conozco unas frases que son como una hechicería. Con que las pronuncie, basta. Yo podía dormir tranquilo en lo que tocaba a la fidelidad de mi esposa. ¿Cuáles son esas palabras mágicas? Muy sencillas. Yo divulgaba por el pueblo ciertos rumores. Ustedes mismos los conocen bien. Yo decía a todo el mundo: mi mujer, Alona, sostiene relaciones con el jefe de policía Zran Alevchin Zahalustwin. Con esto bastaba. Nadie se atrevía a cortejar a Alona por miedo al jefe de policía. Los pretendientes apenas la veían echaban a correr por temor de que Zalihuatsky no fuera a imaginarse algo. Cualquiera iba a enredarse con ese diablo. El polizonte era capaz de anonadarlo a fuerza de denuncias. Por ejemplo, vería a tu gato vagabundeando y te denunciaría por dejar tus animales errantes. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Tu mujer no estaba en relaciones con el jefe de policía?, exclamaban todos con asombro. Era en astucia mía. Con qué habilidad los llamé a engaño. Transcurrieron algunos momentos sin que nadie turbara el silencio. Nos callábamos por sentirnos ofendidos al advertir que este viejo gordo y de nariz encargada se había mofado de nosotros. Espera un poco. Cásate por segunda vez. Yo te aseguro que no nos volverás a coger, murmuró alguien. Bueno, yo me pregunto, Ana, por qué cada escritor en su momento concreto, y esta pregunta va a ti como escritora que eres también, decide publicar unas cosas u otras, en el sentido de que supongo que tiene más facilidad quien escribe poesía para ello, quien hace relato corto, como es el caso de Antón, el autor que nos ocupa hoy, lo suyo, pero también hay autores que supongo que tocan un poco varios palos, ¿no? ¿O no? ¿O cada uno está especializado en casi lo mismo siempre? Normalmente se especializan. Hombre, hay muchos que sí escriben una novela, relato. No es lo mismo una novela que un cuento, para nada, no tienen las mismas reglas. Y, por ejemplo, Antón Chejov escribió teatro y relato corto, es lo que escribió. Cervantes, por ejemplo, dicen que fue un grandísimo poeta, pero era tan excelente y tan excepcional novelista que eclipsó totalmente su faceta poética. Seguro que era maravilloso en todo. Seguramente, vamos, los genios. No en vano es el más universal, sí, ¿no? Sí, el más universal, desde luego. Aunque hay muchísimos a nivel internacional, Cervantes es el cima, sí, el culmen. Ya nos comentaste en una ocasión que estaba por encima, ¿no? Porque este hombre también es muy universal, pero Cervantes es el universal, ¿no? Sí, el universal, bien verdad. Qué maravilla. También Shakespeare, pero Cervantes todavía un poquito más. ¿Y no es pasión de nacionalidad? ¿O qué? No sé. ¿Son datos reales? Datos reales, sí, vamos. Es los datos que yo he conseguido, sí. Bueno, vamos a contar algo más de este autor. Por ejemplo, de Chejov decir que aunque fue muy famoso en vida, realmente cuando triunfó a nivel internacional fue tras la Primera Guerra Mundial, o sea que ya llevaba 10 años enterrado el hombre, cuando fue traducido al idioma de Shakespeare. Al traducirlo en inglés creció su fama como la pólvora y se extendió a todo el mundo. También lo hemos visto en otras ocasiones, que en el momento ha sido traducido al inglés. ¿Y quién se encarga de hacer estas cosas? Después de 10 años fallecido, ¿quién coge su trabajo y lo traduce y lo publica? Realmente no tengo cita de la persona, del autor, del escritor. Pues algún experto en literatura que apuesta por él y tiene suerte, Por ejemplo, en España decir que hay un experto en literatura rusa que se llama Paul Viejo, que en el año 2013 hizo una recopilación de todos los cuentos de Chejov. Alrededor no llegaba a 650 cuentos. Y alrededor de 60 no habían sido traducidos nunca al español, sobre todo eran más desconocidos los de los primeros tiempos, los humorísticos y demás. Entonces están recogidos en la editorial Páginas de Espuma, tiene 4 volúmenes de 1200 páginas de cada una, con todos los textos completos de Chejov. Pues menudo trabajo, también. Sí. Entonces, este señor Paul Viejo aprovechó muchos cuentos ya traducidos porque dijo que bueno, que también era una recopilación de traductores, ¿por qué no? Que era una antología completa de todo. Y desde luego él tradujo los que quedaban en español. Y en el 2013 salía en un recorte de periódico, lo he mandado en las imágenes, donde venía la noticia.
Me llama la atención el nombre, Antón, ¿no? ¿Esto parece más bien catalán o...? Es que está castellanizado, digamos, no es lo mismo no en se ruso. llama así, vamos. No es lo mismo en ruso, no. No. Es bastante impronunciable en ruso. Supongo que por eso, ¿no? Está conocido internacionalmente, sí, se romanizó y luego pasó al inglés y así se conoce universalmente, pero en ruso tiene poco que ver. Sin duda. ¿Qué más podemos contar? Pues contar, por ejemplo, en las innovaciones que ya hemos comentado, lo hemos comparado con Ana, dice que el artista no tiene que responder a preguntas, solamente las tiene que formular, que el lector sea el que conteste. Fue un excelente dramaturgo y, por ejemplo, esto es muy curioso porque su primera obra, titulada La Gaviota, se estrenó en 1896 en San Petersburgo y fue un estruendoso fracaso, fue horrible. En cambio, un año y medio después, en Moscú, otra compañía estrenó y fue un éxito clamoroso. Qué cosas pasan, ¿eh? Es que es muy curioso, ¿eh? Es, además de curioso, raro. Sí, ¿no? bueno, pero ya hemos visto aquí que está lleno la historia de la literatura de cosas así, de decir, parece que no vale y sin embargo luego lo aclaman como lo mejor de lo mejor. Es muy curioso. No sé si será cuestión de suerte o que la calidad triunfa o no lo sé lo que será, la verdad. Luego también creo que es un poco cosa del público y el lector, ¿no? También, sí. No todos los lectores son igual en todos los sitios. El lector español es diferente al ruso, al americano, al inglés. Sí. Entonces yo supongo que la acogida de un libro o de una obra literaria depende un poco del carácter, ¿no? Hoy depende muy mucho de la operación marketing que haga la editorial y lo que les interese. Oye, pero claro, hace un siglo no funcionaba así, desde luego. Sí que es cierto que desde que empezó a publicar, Chejov entró muy bien en el público, en las editoriales, en las revistas, lo buscaban, era considerado, y cuando ya empezó a escribir con su nombre y no con seudónimo, ya escribía con otro tono y desde luego ya desde el principio lo consideraban un escritor con mucha experiencia, muy refutado, muy buena calidad, estupendo. Publicó 4 obras de teatro importantes con la misma compañía con la que triunfó en Moscú y de hecho se llegó a casar con una de las actrices, llegó a hacerla su esposa. Y después comentar que dramaturgos tan famosos, que eso sí los conoce, como Tennessee Williams, Arthur Miller, los americanos... Pues son muy mediáticos, muy populares. Pues escribieron siguiendo las técnicas de Chejov. Fíjate. Ellos lo dicen, lo recomiendan. Estas cosas está bien saberlas, ¿eh? Sí, pues de todas maneras, por ejemplo, recuerdo, estuve en la presentación de lo que comentaste, Saquita, que bien hiciste en esa entrevista a Tomás Conde, cuando publicó Mentiráforas y demás, que él también escribía relato corto para adulto, y él decía, espero que en mis cuentos encuentren resonancias de Chejov, de Borges, o sea, los mejores de los mejores. Ciertamente. Pues Ana, tenemos que terminar. Te voy a robar, hoy te hemos dado tiempo, te robo un par de minutitos porque te voy a contar una cosa muy importante. ¿Te parece? La semana que viene más. Por supuesto. Muchísimas gracias. Venga, bueno, atención.